Vamos a Juan 4. Esta es la segunda parte de la mujer samaritana que el Señor nos ha hablado a través de ese testimonio que es poderoso. Amén, iglesia. Y hoy vamos a ver un complemento a lo que Dios nos habló el domingo que el pastor estuvo predicando y que fue precioso. Y esta es una palabra, y no solamente para las mujeres, sino para todos los varones. ¿Dónde están los varones? Esa palabra también es para ustedes. Amén. Y vamos a ir a Juan 4. Recuerden que el Señor fue al encuentro, buscó. Dile que está al lado, el Señor te está buscando. No fue casualidad que el Señor llegara a esa hora, en ese momento, y mandara a los discípulos, porque los envió a ir por comida, sino que Él sabía que esa mujer iba a estar en ese momento, y Él sabía lo que había en el corazón de esa mujer, como Él sabe lo que hay en tu corazón. Dile al que está al lado, el Señor sabe lo que hay en tu corazón, lo que Él puede hacer contigo. Y Él quería estar a solas con ella. Ella fue una hora que no iba mucha gente porque ella tenía una vida, como lo vemos, tenía una vida bien complicada. Había tenido 4 hombres y el quinto no era su marido, o sea que era una persona que se avergonzaba de su pasado, y en esa época era terrible. A las personas así pues obviamente las rechazaban, y ella fue una hora donde no había gente, pero el Señor quería encontrarse con ella, porque quería hacer algo con ella, porque Él sabía lo que había en el corazón de ella, como Él sabe lo que hay en tu corazón y en el mío. Y el pastor nos habló esa vez de cómo ese encuentro tuvo algo precioso, y hoy vamos a continuar con esa parte. Amén. Entonces vamos, familia, vamos juntos a esta escritura, a este testimonio. Le dijo a la mujer: Señor, me parece que eres profeta. ¿Se acuerdan que el Señor le había hablado de lo que había en el corazón de ellos? Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén, que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, le contestó ella. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dile al que está al lado: tú eres un adorador de espíritu y de verdad. Amén. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Pero vamos a ir al 38, de 38 al 42, que es lo que nos interesa para este tiempo. Y dice, el Señor les está hablando a los discípulos de los tiempos. Dice: yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de ¿quién? Digan, de esa mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Dile al que está al lado: Dios sabe todo lo que tú has hecho. Él lo sabe, pero Él te ama. Amén. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de Él. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor por esta bendita palabra. Aleluya. Bueno, y como les decía, el Señor sabía que Él quería llegar al encuentro de esta mujer. ¿Tú crees que tú viniste a la iglesia, conociste al Señor porque tú lo buscaste a Él? Y te quiero decir que eso no es cierto. Él te buscó a ti, porque Él sabía lo que había en tu corazón. Él sabía qué fuente había en tu corazón, lo que Él podía hacer por ti y por mí. Y de pronto nadie creía en ti y en mí, pero Él sí cree. Él sí cree. Y por eso Él tuvo una cita con ella.
como la ha tenido con cada uno de nosotros. Amén, iglesia. Y el Señor fue a ese lugar. Y a mí eso me conmovió cuando yo pude entender que el Señor llegó a mi vida y le tocó perseverar, porque Él me amaba y llegaba al encuentro y me buscaba. Y ella tuvo ese encuentro con Jesús y ella sabía del Señor, y era una mujer que sabía la parte espiritual, como de pronto nosotros. ¿No se acuerdan antes que uno decía, no, yo sí conozco a Dios, yo sí conozco a Jesús, y yo pues la religión? Y el Señor tuvo un encuentro con ella profundo y le habló, ¿se acuerdan? De que le sacara el agua del pozo, y él le dijo que si supiera quién era él, le pediría más bien a él esas aguas para que ella nunca tenga sed. Y fue cuando le dijo lo que ella tenía, la sed que ella tenía. Y de una manera preciosa le habló también de la necesidad que tenía y que ella lo estaba llenando de una manera inadecuada. Y también le habló de su pecado, pero Dios no quería avergonzarla a ella. Dios lo que le quería hacer ver a ella, que ella tenía una necesidad muy grande, que no la había llenado adecuadamente, y que Él estaba ahí para sanarla y llenarla adecuadamente, para que no tuviera ella eso que le estaba haciendo daño a su corazón. El Señor no le dijo eso para avergonzarla. Pero, iglesia, hay una cosa que es cierta: siempre que Jesús vaya al encuentro tuyo y mío, Él va a hablar con la verdad. Amén, iglesia. Él va a la verdad, porque Él te ama. Él te ama. Y en los encuentros de Jesús contigo y conmigo va a ir a la verdad, así nos duela, porque Él es la verdad. Y Él estaba diciendo a esta mujer eso: tienes un vacío, no lo has logrado llenar, y lo has llenado con hombres, con maridos. Ahora la pregunta que te hace el Señor hoy a ti: ¿cuáles son para ti esos maridos? Y aún para los hombres, ¿dónde están los varones? ¿Cuáles son para ti esas esposas? De pronto puede ser el trabajo. De pronto tú has tratado de llenar tu vida, como el pastor nos decía, con muchas cosas, con el trabajo, con el dinero. Y saben, iglesia, siempre que tengamos un vacío y lo llenemos inadecuadamente, vamos a caer en un pecado. Y esta mujer cayó en un pecado ¿de qué? De lascivia. De lascivia. Ella lo que necesitaba era amor. Porque yo me imagino que esta mujer lo que estaba buscando de esos hombres era amor. Y terminó en un pecado de lascivia, y seguramente de adulterio. Hizo adulterar a hombres, porque no eran ni sus maridos. Y terminó en un pecado grave, que la ataba y seguramente la atormentaba y la avergonzaba, y el diablo la zarandeaba. Por eso el Señor siempre querrá ir a la raíz tuya y mía con la verdad, porque Él necesita sanarnos y liberarnos. Él no nos quiere dejar allí. Amén, iglesia. Dale un aplauso al Señor, porque Él es poderoso. Aleluya, Señor, eres precioso. Y dice Jeremías 2:13, si lo pueden ver y si no se los leo: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Iglesia, tenemos que ver eso, y eso el pastor nos lo ha repetido muchas veces, y el Señor. Si tú y yo tenemos un vacío, que lo tenemos, iglesia, estamos hechos para tener un encuentro en el Espíritu, digamos en el Espíritu, y en verdad. Y si no lo llenamos adecuadamente, vamos a terminar aferrándonos a algo, y ese algo, por hermoso que sea, va a terminar siendo algo que no va a traer bendición a tu vida y a la mía. Por ejemplo, hay mujeres que se aferran a sus hijos. Eso pasa mucho. Y qué lindos son los hijos, pero el día que tú y yo nos aferremos a algo que no sea Él, porque estamos hechos para aferrarnos a Él, se va a volver una idolatría y va a terminar mal. Así el amor a los hijos sea lindo. O las mujeres de pronto al esposo. Qué lindo que amemos a nuestros esposos, pero si el vacío tuyo y mío queremos llenarlo con ese esposo, eso se va a convertir de alguna manera en una idolatría. Y recuerden que ya hemos aprendido que toda idolatría tiene un poder espiritual que va a hacerte daño a ti y le va a hacer daño al esposo o a los hijos. Algunos sus maridos es el trabajo,
algunos hasta puede ser el ministerio, tantas cosas que tratamos de llenar el vacío, aún con las cosas de Dios, aún con cosas buenas. Pero si ese vacío tú y yo no lo llenamos adecuadamente, vamos a tener problemas, todos. Y a veces lo tendremos que hacer aún diariamente. Y por eso Jesús fue a esta mujer y le habló de ese vacío, de la necesidad que ella tenía de llenar con él ese vacío, iglesia. Y es algo que tú y yo tenemos que hacer. Y no solamente cuando conocimos al Señor, sino diariamente, digan diariamente. Todos los días, mis amados. Si ustedes y yo no vamos a la fuente de agua viva, si no vamos a ese Jesús y no tenemos un encuentro en espíritu y en verdad, vamos a declarar, en espíritu y en verdad, ya vamos a saber qué es eso. Porque hasta podemos orar, podemos servirle a Dios y no tenemos ese encuentro en el espíritu y verdad, vamos a seguir estando vacíos. Porque esta mujer sabía mucho de Dios, ¿no veía? El pozo de Jacob, ella sabía que iba a venir el Cristo. Y yo veo mucha gente que sabe mucho de Biblia, pero se le nota que no ha tocado al espíritu y se les nota en sus vidas. Y así nos puede pasar a nosotros y nos pasa aún diariamente. Y si tú y yo no vamos a esa fuente diariamente, de verdad, no religiosamente, no porque me toca hacer un devocional, no porque me toca orar para el servicio, no porque tengo que venir el jueves o el domingo, o no porque tengo que servir a Dios, qué lindo que lo hagas, pero tienes que encontrarte con Él en espíritu y en verdad, porque si no seguirás teniendo un vacío y te vas a aferrar a algo que no te va a traer bendición, iglesia. ¿Lo tenemos claro? Te vas a aferrar a algo, lo que sea, por más hermoso que sea, pero tu corazón seguirá vacío. Y llegará un momento en que eso va a traerte consecuencias que no son sanas ni buenas. Por eso el Señor me impacta cuando le dijo, ustedes se acuerdan que se encontró con Pedro y le dijo, Pedro, necesito lavarte los pies. Y Pedro, qué vergüenza, yo me imagino que los pies de Pedro no debían ser muy limpiecitos, porque en esa época, les cuento que los caminos eran de tierra, por ahí pasaban todos los animales, no es como ahora. Y seguramente no estaba muy limpio y seguramente y qué vergüenza. Y que era Jesús lavándole sus pies. Y ¿saben lo que hizo Jesús con esos encuentros? Porque cuando tú y yo tenemos esos encuentros, Él va a ir a la verdad tuya y mía. Si tú te encuentras con ese Jesús, tendrás que mostrarte tal como eres. Porque ahí no vas a poder ocultar lo que eres. Ahí no vas a poder ocultar tu vacío. Ahí no vas a poder ocultar tu pecado. Todo lo ve Dios. Todo. Él sabe tu pecado y el mío. Y saben, al Señor no le preocupa tanto tu pecado porque Él ya lo venció. Él sabe que le preocupa que no vayas a Él y no seas sincero e íntimo con Él. Y no te dejes sanar eso profundo en ti que está ocasionando ese pecado. Porque el pecado te trae muerte, iglesia, nos trae muerte. Como esta mujer, imagínense, ya tenía 6 maridos. Imagínense todos los demonios que podía tener. Y se iba para el infierno. Entonces, iglesia, nosotros tenemos que tener un encuentro con Dios, con Jesús, con nuestro Padre. Un encuentro real. Y eso a veces no es fácil. Porque esta mujer, el Señor le descubrió todo. Y Él no lo hizo por avergonzar. Y el Señor no te quiere avergonzar, pero Él sí quiere ir al fondo de tu corazón. Y al Señor sí no le puedes mentir. Dile que está al lado, no le puedes mentir. No le podemos mentir. Al Señor no le podemos mentir. Por eso el Señor le dijo a Pedro, le dijo, es necesario que yo te lave los pies. Muéstrame tus pies. Y los pies representan el camino. El Señor no lo estaba haciendo para que el Pedro tuviera los pies limpios, porque eso lo podía él hacer. El Señor estaba haciendo una simbología que es necesario para enseñarnos algo, iglesia. Tú y yo tenemos que mostrarle nuestros pies del corazón al Señor. Así nos dé vergüenza. Así nos tapemos. ¿No les pasa cuando los tienen los pies así medio que uno empieza? Y preciso en algún momento y se siente uno mal. Pero saben, iglesia, Dios te ama con toda la suciedad y la mía, las heridas que tengas,
Porque si tienes una herida no vas a caminar bien. Dile al que está al lado, si tienes una herida no vas a caminar bien. Por eso el Señor le dijo, si tú quieres ser mi discípulo, me dejas ver tus pies, porque no me vas a poder seguir. Iglesia, si tenemos heridas sin sanar, no podemos seguir al Señor, se los aseguro. Bueno, se los asegura el Señor. Porque siempre la herida va a supurar, siempre. Así la guardes, así te las escondas. Por esa herida va a salir cosas feas y no vas a poder caminar con Cristo. Tranquilos, déjenlos ahí que ya ahorita los recogemos. Sí, iglesia, no podemos ocultarle al Señor las heridas. Y saben, Jesús es tan precioso que quiere salir al encuentro para decirte a ti y a mí, te amo, pero tienes que sanar esta herida que te está llevando a este pecado. Porque esta mujer terminó con lascivia. Toda herida y todo vacío maltratado va a terminar en un pecado, en una atadura. Por eso los jóvenes aún tienen que sanar, porque terminarán o en pornografía, y no solamente los jóvenes, y acá le hablo como madre a ustedes, porque podemos hablar abiertamente, ¿o no, iglesia? ¿Sí? Muchos en adulterio, destruyendo su vida y su familia, o adictos a su trabajo, o haciendo cosas que no son sanas, y dañando sus vidas, porque nunca tuvieron ese encuentro íntimo con Jesús, siempre se estuvieron tapando. Y mis amados, la vida cristiana es de darle la cara al Señor y desnudarnos el corazón y decirle, Señor, acá estoy herido, estoy mal. Por eso el Señor dice, yo quiero que me adores en espíritu y en verdad. Porque a veces podemos y blanquear los ojos. Ella era bien religiosa. Y el Señor le quitó toda su teología. Toda. Podemos adorar al Señor, pero el Señor sabe lo que hay en tu corazón y en el mío. Él sabe. Y tenemos que ser sinceros con Él. Y decirle, Señor, sí, estoy herido, estoy herida. Y varones, miren, las mujeres, yo digo, bueno, el Señor sabía por qué haga una mujer, pero les quiero decir algo, varones, ayer lo sentí mucho, y el pastor tiene razón de citarlos el sábado. Hay un lugar especial, en el ayuno lo vi, para los varones en este tiempo. Las mujeres sí hablamos de nuestras heridas, pero a veces los varones les cuesta más hablar, pero les quiero decir algo, varones, les va a tocar. Como le tocó a Pedro, Señor, el Señor le dijo, si no te lavo los pies, no vas a poder caminar conmigo. Así de sencillo, iglesia. Si tú y yo no le ponemos al Señor nuestras heridas, nuestra condición, nuestro caminar, no lo vamos a poder seguir, porque el diablo va a utilizar esa herida y va a utilizar ese vacío para desviarte del Señor. Y tendrás que hacerlo con total sinceridad a Él. Pero a veces también tendrá que ser a los pastores. Porque a veces Dios nos utiliza para lavar los pies de los demás. Porque somos sus ayudantes. Amén, iglesia. Y no te avergüences. A mí hay gente que me dice, pastora, es que me da una pena con usted, es que me da una vergüenza. Y he oído cosas fuertes. Pero ¿saben? Todo Jesús ya lo llevó en la cruz. ¿Tú crees que sorprendes al Señor? Y aún a tu pastor y a tu pastora estamos para servirles, iglesia. Nosotros estamos para lavarles. Porque si lo hace Jesús, ¿cómo lo voy a hacer yo? Si Jesús me lavó a mí, ¿por qué no te voy a lavar a ti? Si Él a mí no me condenó cuando yo le llegué así, y yo que le llegué bien sucia. Bueno, y tú también, no te hagas. Todos llegamos sucios. Y el que se cree más santo, ese es el peor, porque además estaba bien endurecido y el más religioso. Pero Dios te ama, pero Él quiere llegar a tu verdad. Él no lo puedes engañar, como esta mujer no lo pudo engañar. Por eso cuando el Señor dice, yo busco adoradores que me adoren en espíritu y primero dime tu verdad. Porque no me puedes adorar si la verdad no está.
delante de mí. Por eso David le decía, Señor, aún líbrame de los pecados que me son ocultos. Acá estoy, examíname, le decía David. Ese es un verdadero adorador. Él no le estaba importando que la gente lo vea, como Saúl y la casa de Saúl. No, me tapo, que no me vean, que la iglesia, que no me saquen del servicio. No, me pongo bravo. Uy, no, los pastores, no los rechazo, porque además les da por eso, porque el diablo no quiere. Y se justifican y nos justificamos y le echamos la culpa al papá, a la mamá, al abuelo, a todo el mundo. Pero necesitamos enfrentar esa realidad, porque Dios nos ama. Y Dios no te va a desechar, pero necesitas sanar tu corazón y el mío. Amén, iglesia. Porque es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Hay algo que habla en Nehemías 3:15, que me impactó estos días, que el Señor nos ha hablado de unas puertas que son necesarias abrir, porque a veces hay cerrojos. Hoy lo vamos a entender. Dice, Salún, hijo de Colosé, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente, digamos puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto, digan huerto del rey. ¿Dónde están los reyes acá? A ver, varones, levanten sus manos, ustedes son reyes. Que de pronto estén un poquito sucios, pero ustedes son reyes. ¿Cierto? ¿Cierto, mujeres que son reyes? Mire el rey que tiene al lado. A ver, Mili, mire su rey al lado. ¿Sabe qué dijo el Señor? Que los hombres que estaban, los reyes sin corona, los profetas sin palabra y los sacerdotes sin vestidura. Por eso el Señor te quiere llevar a ese lugar para ponerte la corona, para ponerte un vestido nuevo y para darte palabra. Pero Él no lo puede hacer con suciedad. Él quiere primero limpiarnos. Y Él es tu papá. Amén, iglesia. Y por eso las mujeres este día estamos hablando de eso, de los vestidos. Pero Él no nos va a poner vestidos estando sucias. Él primero nos lava. Y Él es precioso lavándonos. Él es maravilloso. Y tiene un cuidado contigo. No te preocupes, no te dejes angustiar. Él te ama con toda tu suciedad y la mía, porque es que Él ya la llevó a la cruz y su sangre está ahí. Pero su sangre no te puede limpiar hasta que tú no aceptes tu verdad, porque el Señor no limpia la justificación. Si yo me justifico, Señor, es que no, es que yo soy así por mi abuela, por mi papá, por mi mamá, es que mi esposo... Ahí la sangre de Dios no opera, porque el Señor no puede operar hasta que yo realmente no me arrepienta en espíritu y en verdad. Para que la sangre de Dios me limpie y me dé nuevos vestidos. ¿No les ha pasado que cuando ustedes se arrepienten y se quebrantan, viene un tiempo maravilloso? En cambio, cuando estamos duros, y a todos nos ha pasado, o a mí me pasa solamente, todos y le echamos la culpa al esposo. Juli, eres tú, es que tú, y entonces uno tiene consejería con la mujer y dice, es que es mi esposo, y que esto es eso, y uno tiene consejería con el hombre y es la mujer, entonces todos nos culpamos, porque así somos, y nos tapamos con la hoja de parra, ¿no? Pero el Señor te quiere quitar la hoja de parra, porque Él te ha vestido con vestiduras reales. Iglesia, por eso Él dice, quiero adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Esta mujer se encontró con Jesús y mire lo que pasó con ella. Ese encuentro con Jesús la limpió y fue otra. ¿No se dieron cuenta? Fue otra mujer. Recibió esa llenura en el espíritu porque se encontró con Jesús. No en sus emociones, se encontró con Él y el Señor la lavó. Y fue otra mujer, y de ella corrieron ¿qué? Ríos. Ya no tuvo que mendigar el amor. Ya se le fue la lascivia. Y fue utilizada por el Señor. Fue libre.
Y fue una ciudad. Y ese río que había en ella tocó a los demás. Y dice que por la palabra de ella, muchos hombres, y en esa época la mujer era como una persona que se deja lavar, una persona que enfrenta su realidad, su verdad con Jesús, que no se esconde, que lo busca más allá de sus sentimientos, porque tus sentimientos te van a decir no vayas a Él, la amargura no te va a dejar. Por eso esta palabra de Nehemías dice que hay cerrojos de esa fuente. Y saben, iglesia, hay cerrojos para ir a esa fuente. El diablo la quiere cerrar y te cierra el corazón, y aún te puede cerrar el espíritu. Yo he visto personas con el espíritu cerrado y me duele verlas. El diablo le cerró su espíritu con amargura, con resentimiento, con justificación, con demonios, porque ahí operan demonios. He visto hombres destruyéndose y mujeres destruyéndose, destruyendo sus hogares, hasta cristianos, destruyendo iglesias, siendo instrumento del enemigo, porque el diablo les cerró el espíritu. Y hablan de teología y acusan a mucha gente, porque el diablo sabe que cuando una persona le hable su espíritu al Señor y lo toca, esa persona nunca más volverá a ser la misma. Nunca más. Ayer estuvimos como 7 horas acá. Y yo en estos días he tenido batallas porque obviamente como madre espiritual me afecta ver cosas. Y estaba muy preocupada, estaba triste. Y tuve que decirle en un momento al Señor: Señor, sáname, libérame, me siento triste, estoy preocupada, tengo temor, necesito esa fuente. Y saben, hay una presencia tan hermosa, no sé si ustedes se dan cuenta. Hay algo tan precioso acá, no por nosotros, porque Él está acá. Y en 5 minutos tocó mi espíritu. No, en 2 minutos lo sentí en mi interior. No me digan que le explique cómo es eso, porque no lo sé explicar, pero yo sé que ustedes saben cuando logras abrir tu corazón y tu espíritu, más allá de tus sentimientos, que estás triste, que estás amargada, que estás resentida, pero no dejas que esos sentimientos cierren esa fuente. Y si tienes que perdonar, perdonas. Y si tienes que aceptar tu pecado, lo aceptas. Y si tienes que hablar con los pastores, lo haces, porque tú valoras lo que es ese toque en el espíritu, porque tú valoras la obra que Dios tiene para ti, porque saben, cada persona es un río de agua viva que puede cambiar una ciudad. Y Dios te necesita, iglesia. Pero Él quiere que todos, incluyéndonos nosotros como pastores, porque nosotros también tenemos necesidad de poder adorarle en espíritu y en verdad. Y decirle: Señor, acá estoy. Acá estoy. Necesito ese encuentro en verdad. Y así te podré adorar en espíritu y en verdad. Vamos a ponernos de pie. Ábrele tu corazón. Y si el diablo puso alguna cerradura a tu espíritu, a tu corazón, el Espíritu Santo está acá. Pídele que abra tu corazón. Si has estado herido, herida, muéstrale esas heridas. Si aún eso te llevó a pecar, Él lo sabe, pero Él ya pagó ese pecado. Él solamente quiere entrar en lo más profundo de tu corazón y el mío. Él no te vino a condenar. Él te ama y sabe lo que hay en ti. Sabe lo que Él puede hacer contigo.
Déjalo actuar, déjalo. Yo lo siento ahí. Alguien tiene un dolor muy profundo y eso ha cerrado tu corazón. Pero pídele al Señor, ponte la mano en tu corazón. Señor, si nuestro corazón se cerró por las heridas, por el dolor, por la amargura, abre mi corazón, Señor. Si mi espíritu se cerró, Señor, y no he podido tener esos encuentros contigo, Jesús, si solamente los tengo en mi emoción, Señor, ábrelo, ábrelo, Jesús, ábrelo. Hoy recibimos este amor maravilloso del cielo, Padre. Recibimos tu misericordia y tu amor, que nunca se agotan. Atráenos a esas aguas, Señor. Aguas de amor, aguas de paz, de esperanza, que no tienen fin. En tu presencia, Señor, vamos a perseverar, porque ahí está nuestra sanidad, ahí está nuestra plenitud y nuestra bendición. Gracias, Padre, te damos por este tiempo maravilloso y recibimos hoy del cielo, hoy es el día maravilloso que tú hiciste, Padre. Gracias, Jesús. Él te quiere libre. Él te ha limpiado con su amor y con su sangre te ha perdonado de todo mal. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.